Bueno, ¿me escuchan? Sí se te escucha, solo faltan 5 personas todavía. Ah, va, esperemos entonces. Sí, es que sí. Recording in progress. Nos está grabando la... Listo. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Por favor. Vamos a continuar de esa manera entonces y al final hay más espacio para dudas. Yo creo que pueden haber muchas dudas si no tenemos el contacto con esto y yo les entiendo completamente. Entonces, cualquier duda, sin pena, no hay ninguna pregunta mala. Estamos para servirles. Bueno, con respecto a los métodos de retracción lo vamos a dividir de tres maneras, que son los mecánicos, quirúrgicos y químico-mecánicos. Vamos a hablar ahorita sobre los mecánicos. Pueden ser, podemos mencionar unos que son los tubos de cobre. Eh, son tubos de cobre que se adaptan a la preparación gingival, se contornean y se adaptan, como podrán ver, a toda su línea de terminación, como se observa en esta área. Luego con un material de impresión, generalmente elastomérico también, se puede tomar la impresión y al mismo tiempo tiene un control de fluido crevicular. Si hay inflamación, pues el mismo tubo va a retraer los tejidos periodontales y se puede adaptar y queda una línea de terminación, por lo que yo he leído y observado, como que muy bien identificada. También existe el dique de goma. Bueno, las pastas de desplazamiento, vamos a dar un ejemplo más adelante. Y el dique de goma. El dique de goma se puede utilizar como método de retracción mecánica, en especial en la odontología actual, que se pueden tomar impresiones de manera digital. En la siguiente clase el doctor Byron Hernández les va a dar más sobre esto, la toma de impresión digital y análogo, pero por el momento estamos viendo esto. Entonces lo que hace es el dique de goma, retraer la encía, y previo a esto se tiene que tomar una impresión digital del paciente sin el dique de goma. Luego ya al hacer la preparación, en este tipo de casos es cuando se puede hacer el sellado dentinario inmediato, porque estamos tomando, hacemos cortes y está aislado. Eh, el dique de goma nos sirve como manera de mover la encía y que nuestra línea de terminación de la restauración quede expuesta y el laboratorio sepa dónde termina, dónde empieza nuestra preparación. Dentro de las pastas de desplazamiento se incluye la 3M ESPE. Se utiliza, este es un ejemplo de que es estrictamente mecánico. En este ejemplo, en la fotografía, podemos ver que hay una línea café alrededor de las piezas dentales. En estas piezas son preparaciones para carillas en anteriores y restauraciones tipo Bonleys en posteriores. Bonley es como una carilla y una restauración oclusal. Entonces, si se dan cuenta, en toda la línea hay un hilo retractor. Este hilo retractor no está siendo impregnado, solamente es hilo, solo estás utilizando una retracción mecánica. Luego se coloca la pasta alrededor y se mira de esta manera. Se deja actuar por 5 minutos y luego de esto ya se puede tomar la impresión. Solo vamos a colocar un pequeño videito. Esta es la manera en que se actúa. Es un tipo compule que se inyecta en medio entre la línea de terminación y los tejidos periodontales.
método mayormente utilizado en odontología digital para el acondicionamiento de tejido, retracción gingival y de que al momento de utilizar el escáner haya retraído lo suficiente y nuestra línea de terminación quede expuesta. Continuamos. Dentro de los siguientes métodos están los quirúrgicos, que es básicamente con el electrobisturí. Esto se por medio de cauterización o la opción de coagulación del electrobisturí. El paciente tiene que agarrar esta plaqueta, que es la que está con rojo y negro, entre sus manos. Y con la otra parte, que es la punta azul, que tiene el aparato que estamos acá, que es el electrobisturí, vamos a recortar todo la encía que esté sobre nuestra preparación dental, a manera de dejar libre la línea de terminación. El método gold standard, o el más utilizado, que se ha demostrado que hay más estudios y de que demuestran de que tenemos eh, nos da resultados predecibles y reproducibles, es el método químico mecánico. Y el químico mecánico es una combinación entre hilo retractor y los agentes químicos. El hilo retractor, que ya mencionamos al principio de la clase, y los agentes químicos, que ya mencionamos también. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. ¿Se recuerdan que al principio de la clase mencioné algo de la analogía de la fosa del castillo? Pues la fosa del castillo básicamente es esto, en la que podemos observar nuestra preparación dental, como podrán observar acá, que es lo que la analogía nos daría, que es el castillo, y la fosa, que es los hilos retractores alrededor de nuestra preparación. Entonces tiene que ver desde oclusal toda una línea continua de un hilo retractor. Esto es uno de los indicativos para que estamos haciendo todo bien para nuestra toma de impresión final. Bueno, la técnica del doble hilo es el gold standard dentro de prótesis parcial fija. Generalmente se utilizan un primer hilo, que puede ser el de menor calibre, que es para control de fluido crevicular. Se coloca hasta el fondo del surco. Estos extremos se cortan al ras. Tiene que quedar exactamente del tamaño del contorno de su pieza. Ese permanece todo el tiempo en la toma de impresión. Y luego debe quedar 1 milímetro de diente libre de entre el hilo y el margen preparado. Ya ahorita más adelante vamos a especificar sobre la técnica. Y el segundo hilo el primer hilo se llama de contención y el segundo hilo es de expansión lateral de tejidos. Este sí el primer hilo no se impregna, se coloca seco, y el segundo hilo se impregna con el astringente, que es de los químicos que ya estábamos viendo. Se empaca sobre el primer hilo, su función es expansión lateral del tejido, y se retira justo antes de la impresión. Básicamente es algo así. Entonces, se indican los márgenes subgingivales complejos, esta técnica de doble hilo. Podemos ver en la imagen de la derecha un corte longitudinal. Ustedes ya identifican tejidos periodontales, las fibras del ligamento periodontal, y bueno, colocamos el primer hilo, que es el hilo de color azul. Ese es el que no se impregna, que se coloca seco, es el de contención. Y luego el hilo rojo impregnado en químico de expansión, es el que se coloca de segundo. Este sí tiene que sobrar un poco, porque esto que sobra se llama cabo de seguridad. Ahorita lo vamos a ver. Técnica de empacado. La técnica de empacado es primero formar una U alrededor del diente con su hilo retractor. Se recomienda que se corte un hilo de 5 centímetros para toda la pieza, y el restante o el excedente se corta con la tijera
que lo solicitamos dentro del instrumental. El instrumento se tiene que angular hacia raíz, hacia apical, todo el tiempo y utilizando una presión leve. Se tiene que iniciar por interproximal. ¿Alguien sabe, me puede decir por qué creen de que se inicia por interproximal? Vamos a preguntar si nadie me dice. María Andrea Escobar. ¿Por qué cree María Andrea Escobar que se tiene que iniciar por interproximal la empacación del hilo? ¿Está María Andrea? Sí, doctor, tal vez podría ser porque por la forma de las áreas interproximales, ¿no? Porque tal vez ahí es donde hay mayor retención del hilo. De hecho, pues es una buena respuesta, sí, es el área donde tenemos mayor retención de hilo. Pero hay una razón más. Ahorita ustedes están viendo en periodoncia el sondeo, ¿verdad? Entonces, cuando sondean en interproximal, siempre tienden a tener 1 o 2 milímetros más que en las caras libres, que en bucal y en lingual. Esto se traduce que tenemos más espacio para nuestro hilo. Entonces, al colocar el hilo de manera más profunda en una parte donde tenemos más encía libre y más tejido queratinizado, las papilas interdentales tienden a ser más queratinizados que la encía de las caras libres. Entonces, iniciamos por proximal porque es más fácil de empacar, más fácil que se retenga el hilo, y después de colocar por una de las caras interproximales, dirigimos a las caras libres, puede ser bucal y lingual, y la siguiente interproximal, y de nuevo la siguiente cara libre, a manera de hacer los 360 alrededor de la pieza. Esto, este es el hilo, el empacador de hilo. Lo que nos está pidiendo ahorita es que tenemos que direccionar la punta hacia el hilo ya empacado para evitar que se salga. O sea, entonces, vamos por ejemplo, si vamos a iniciar en la papila mesial, vamos de mesial a bucal, siempre en dirección apical. El traslape. Esto se realiza también en las zonas interproximales. En el primer hilo no tendríamos que realizar un traslape. En el segundo hilo, que es el de mayor calibre, sí se tiene que realizar un traslape o un pequeño traslape y además un cabo de seguridad. El cabo de seguridad es un excedente. Este excedente nos va a servir para retirar de manera más fácil todo el segundo hilo. Cuando tomamos impresión de solo una pieza, pues perfecto, es rápido y listo, pero a veces tenemos preparaciones de toda la boca y tenemos que quitar de manera fácil, rápida y eficaz todos los segundos hilos en todas las preparaciones para luego utilizar nuestro material de impresión seleccionado. Esto es como se debería de ver con un segundo hilo. Esta es una de las imágenes que tenemos también. Aquí tenemos colocado el primer hilo y aquí el segundo hilo. Estas excedentes que están acá y que pueden observar todos son los cabos de seguridad. Muy importante. Nos va a facilitar mucho la toma de impresión estas. ¿Cuánto es el tiempo que tiene que tener el hilo retractor en contacto con los tejidos? Son 10 minutos. ¿Para qué? Para que tengamos una contracción del tejido gingival, reducción del fluido clavicular y una hemostasia estable. Adaptación de fibras periodontales, o sea, estamos haciendo una ampliación lateral del surco, entonces las fibras también se tienen que adaptar para que no tengamos luego procesos de recesión gingival. Aquí podemos observar lo mismo. Aquí ya se quitó el primer hilo. Si se dan cuenta, ya quedó el espacio y solo se mira al fondo del surco una línea negra muy fina. Esta es la analogía del castillo y la fosa. Aspectos a tomar en cuenta con respecto al retiro del hilo. Primero se tiene que humedecer en situ
el hilo retractor. Me refiero al primer hilo, porque no podemos, porque puede producir desgarros si se saca, o sea, solo en seco. Con lo mismo al utilizar una torunda de algodón en tejidos orales y la utilizamos seca y solo la desprendemos, podemos desprender el epitelio. Lo mismo pasa aquí. Son áreas muy sensibles, es el surco gingival, pues puede producir ciertos daños si lo hacemos solo en seco, idealmente mojarlo, y al mismo tiempo que lo estamos mojando, estamos lavando profusamente, eliminando todos los agentes químicos que podrían tener consecuencias. Retirar el segundo hilo suavemente y coordinar inmediatamente la inyección del material. No retirar el hilo en seco, como lo estaba mencionando, el epitelio se puede desgarrar. Este es un ejemplo de toma de impresión de unas carillas. Se está retirando el hilo, era un hilo continuo. Como solo se utiliza la cara bucal para las carillas, se utiliza un hilo continuo porque no tiene que ser de todo alrededor. Este solo es un ejemplo. Lo que quiero es que ustedes miren que se está retirando el hilo y de manera inmediata se está utilizando el material de impresión. En este caso es una silicona. Errores frecuentes en la retracción gingival. El sobreempacado puede tender a desgarrar la incisión epitelial y causar una recesión irreversible. Eso es algo que ustedes tienen que tener mucho cuidado en el momento de la práctica. Si no estoy mal, ustedes van a hacer la práctica entre ustedes como compañeros y sin anestesia. Entonces el objetivo es hacerlo suave y no sobreempacar, sin utilizar mucha presión, despacio, y si no estoy mal solo va a ser en las caras bucales de 2 piezas. Traslape en caras libres, eso es lo que les estaba diciendo, no puede haber doble hilo de un calibre y que este traslape esté ya sea en la cara bucal o en la cara lingual, porque es donde el tejido tiende a ser menos queratinizado, más delgado y más sensible. Desecar la dentina, que puede producir sensibilidad, lo mismo que estamos hablando de los tubulídeos dentinarios. Bueno, esta es una imagen, necesito que alguien me diga voluntariamente qué error miran en esta imagen o en esta toma de impresión. Si no, vamos a llamar. Shirley Gabriela. ¿Está Shirley? Sí, doctor. Va. Eh, Decime algún error o algo que crees que esté mal en este acondicionamiento de tejidos. No hay respuesta mala. De verdad quiero saber qué piensas que está mal. eh, eh, no sé, que el hilo está como muy grueso, o sea, como de que ni siquiera logra entrar bien sobre los surcos entre la encía. Exacto, la verdad de que justo es eso, te felicito. Es justo esto, seleccionaron de manera incorrecta el hilo retractor, están utilizando un hilo retractor de un calibre muy amplio para un biotipo gingival fino. Es lo que le estaba diciendo, tenemos que adaptar la manera en que vamos a acondicionar los tejidos dependiendo de las necesidades de nuestros pacientes. Buena observación, Chile. En esta imagen es exactamente lo mismo. Uno, están utilizando un hilo retractor seco, por supuesto. Si se dan cuenta, no hay hilo retractor, no está utilizando el primer hilo, sino que solo está utilizando un hilo. Muy bien. Lo está utilizando seco, que está bien, pero es un calibre muy amplio. Este es un calibre 1 o 2. Y el primer hilo tiene que tender a ser un hilo fino de 3 ceros o 2 ceros máximo. Bueno, un pequeño descanso de lo que estamos viendo. Un brain break. Necesito que me identifiquen al menos el artista o el nombre de la obra de las siguientes. A ver si hay algún voluntario. Sin buscar en internet, por supuesto. Si no, lo vamos a llamar al azar. Que me digan al menos 1 o 2. Vamos a ver. ¿Algún voluntario? Carla
Carla Ruano. ¿Está Carla Ruano? Hola, sí, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿puedes identificar al menos una, un nombre de artista o algo? Hay uno que es bien evidente. O sea, como el nombre de la obra, no sé la verdad, pero Bueno, puedes decir artista. creo que sí. Van Gogh, creo yo, Ajá. de la segunda. ¿Sí? Las demás no, no sé. La primera también es un Van Gogh. Gracias, gracias ya. La primera también es un Van Gogh, se llama Habitación. La segunda, si no estoy mal, es Autorretrato, de Van Gogh también. Tercera es Naturaleza Muerta, de Remedios Varo. Es una artista surrealista, creo que es española, pero que creó todo en México. Y el último es un Picasso. Entonces, para que se distraigan un poquito y de que no todo en la vida es dientes. Estas son obras que se encuentran en el Art Institute de Chicago. Si en algún momento, al menos yo se los mencionaba a sus compañeros de otra clase, me gusta, en el momento que a mí me gusta viajar, soy una persona que le gusta ir a museos. Entonces, si en algún momento tienen la opción de ir y a viajar a una ciudad, conocer cualquier museo, el museo este es un muy recomendado en Chicago. Art Institute tiene obras muy famosas, de manera que son de cultura general y de que han visto de algún modo u otro, porque por ejemplo miren la foto de la izquierda, estoy seguro que más de alguna vez lo han visto en algún momento de su vida. De hecho, esto salió hace poco y se inspiró una obra, no sé si alguien ha visto, estaba viendo Euphoria la última temporada, una de las obras que pinta una de las actrices es inspirada en la obra de la izquierda, que es de puntillismo. Ya que hicimos un pequeño descanso de odontología, vamos a continuar. Vamos a hablar sobre la selección de materiales de impresión. Creo que no vamos a profundizar tanto. Ustedes ya llevaron todo un año materiales dentales. En quinto van a llevar biomateriales. Entonces lo que quiero es enfocarme en los materiales de toma de impresión en prótesis fija. Este es un árbol genealógico de los materiales de impresiones. Básicamente tenemos dos grandes familias, que son los hidrocoloides y los elastómeros. Principalmente para prótesis fija nos enfocamos en los elastómeros. No descartamos los hidrocoloides. ¿Por qué? Porque utilizamos los irreversibles para toma de impresiones iniciales, para toma de modelos de estudio, para desencerados. El alginato es ideal para esto, es un material barato que tal vez no mantiene tanta estabilidad dimensional, o al menos no por mucho tiempo. Entonces es una muy buena opción para sacar modelos de diagnóstico, cerrados, impresiones iniciales, y eso básicamente. Los elastómeros pues se dividen en cuatro: los polisulfuros, siliconas de condensación, los poliéteres y el polivinilsiloxano, la silicona de adición, ¿verdad? Este es un pequeño resumen de las características de estos materiales. El hidrocoloide reversible, el agar-agar, pues es reversible. El tiempo de fraguado es de 6 a 8 minutos. Resistencia al desgarro es bastante pobre. Y el tiempo de vertido recomendado es antes de los 60 minutos. El alginate o el hidrocoloide irreversible, pues ya lo conocen ustedes, han tomado impresiones con esto. El tiempo de fragado es de 2 a 4 minutos. La resistencia al desgarro es débil, como ya saben. Y se recomienda vaciar antes de los 15 minutos. El polisulfuro es un tipo de elastomérico químico, tarda de 8 a 12 minutos. Esta es una de las desventajas de este material de impresión. Ya vamos a profundizar un poquito más, pero esto es una de las desventajas. El tiempo de fraguado es bastante amplio. Tiene muy buena resistencia al desgarro y su estabilidad tarda hasta 24 meses. No es que tienen que tardar 2 años para vaciar una impresión, simplemente hay estudios que han demostrado que se mantiene estable hasta 2 años. Pero entre antes, pues, tienen que pasar 10 minutos después de que lo tomaron para poder vaciar. La silicona de condensación también es elastomérico, tarda de 4 a 6 minutos, la resistencia al desgarro es adecuada, la misma cantidad de tiempo de vertido recomendado. No vamos a esperar eso, insisto, pero hay estudios que lo demuestran. El polivinil siloxano, luego silicona de adición,
Lo mismo, de 3 a 8 minutos, una resistencia al desgarro bastante fuerte, la misma cantidad de tiempo, y el poliéter de 4 a 6 minutos, bastante fuerte la resistencia al desgarro y el mismo tiempo de vaciado. Interacción entre materiales. Bueno, es muy importante en la toma, en el momento que seleccionemos el material que vamos a tomar nuestra impresión, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Estos materiales de impresión tienden a reaccionar con otros materiales. Por ejemplo, las siliconas. Es como que la que más reacciona con distintos materiales, ¿verdad? Entonces, no podemos tomar una impresión o mezclar la silicona con guantes de látex, pero ¿por qué? Porque esto puede inhibir la polimerización de la silicona. Se recomienda usar guantes de nitrilo. Eugenol puede inhibir también, o sea, si tenemos una restauración y dejamos óxido de zinc y eugenol expuesto, Temprex o algo similar, puede inhibir también la polimerización de la silicona. Hemostático, el sulfuro de hierro es lo que les estaba mencionando desde un principio, por eso se insiste en lo del lavado profuso. Humedad, como ya los mencionamos, estos son hidrofóbicos, entonces se necesita un buen control de humedad, control de salida, fluido curvicular y esto. Y con respecto al almacenamiento, es estable a largo plazo. Los poliéter, compatible con látex, compatible con eugenol. Siempre hay que tener precaución con el sulfato de hierro y es hidrofílico. Este es como de los elastómeros, es como que el mayor, pues el que menos contraindicación tiene con respecto al cuidado de la salida. No es que nos tengamos que confiar, pero es una opción. Y respecto a su almacenamiento, pues se almacena en seco y es excelente. El alginato, no hay ninguna contraindicación con la utilización de guantes de látex, con eugenol, con hemostático, es hidrofílico, pero pues la estabilidad dimensional, el almacenamiento, pues sí se tiene que basar de manera inmediata, pierde mucha agua, entonces no dura mucho tiempo la fidelidad de esta impresión. Entonces vamos a profundizar un poquito en los hidrocoloides. Dentro de sus puntos a favor es que tienen es muy fácil de vaciar. La tolerancia a la humedad no se diga, se maneja con agua. Bajo costo. Y dentro de las ventajas requiere un vaciado inmediato y baja resistencia al desgarro. Esto es uno de los ejemplos más utilizados o los que más conocemos. Ustedes ya han tomado impresiones con alginato. El hidrogum de la casa Cermac es un ejemplo. Ustedes saben de que hay más marcas, hay más colores con respecto al alginato, pues no hay ningún problema. El polisulfuro. Bueno, dentro de sus ventajas es que la resistencia al desgarro es alta. Estabilidad dimensional es bastante alta, aceptable. Tolerancia a la humedad, pues sigue siendo hidrofóbico, ¿verdad? Permítame. Dentro de las desventajas es de que es un olor bastante fuerte. Es sensible al cambio de temperatura y tiende a teñir la ropa de un color marrón. Porque, miren, este es el material. Yo lo he visto que es ideal para toma de prótesis parciales removibles y se pueden utilizar también para las impresiones finales en prótesis fija, pero uno se va adaptando a las necesidades de su paciente. Con respecto a los poliéteres, la ventaja es que tiene una muy buena estabilidad dimensional, una muy alta rigidez estructural y bastante alta tolerancia a la humedad. Y una resistencia al desgarro relativamente buena, aceptable. Es el rey de la hidrofilia, como les mencioné, se puede llevar bien con el agua, con la saliva no tenemos tantos problemas, excelente estabilidad dimensional, tiempo de fragado clínico bastante corto. Desventajas: es extremadamente rígido, alto de riesgo en la fractura de dientes finos, de yeso al desmontar. Imagínense al momento de sacar, si a veces nos cuesta con el alginato, entonces con este es un poquito más complicado. También dentro de las desventajas es que absorbe agua y no debe almacenarse en un lugar húmedo. Este es uno de los ejemplos de la casa comercial 3M.
Y entramos al área de silicones. Pues ya saben, hay dos grandes grupos, que es condensación y adición. Dentro de los de condensación sabemos de que liberan subproductos. Este es alcohol, se tiende a evaporar, sufre contracción dimensional con el tiempo, requiere vaciado rápido de la impresión. Pues menciona esto, pero hay estudios, insisto, que muestran hasta 24 meses. Tiene una buena resistencia al desgarro y una estabilidad dimensional muy buena. Este es uno de los ejemplos comerciales, es el que han manejado ustedes, es el Z Plus, con su silicona fluida también. Una de las ventajas de este es de que como tiene muy buena estabilidad dimensional y resistencia al desgarro, es el material ideal para la toma de llaves. Como no utilizamos portaimpresiones para la toma de llaves, pues maneja una mayor estabilidad dimensional. Ahora el polivinil siloxano no libera su producto, su producto puede ser agua, estabilidad dimensional es excepcional, puedes vaciarse días después, no se afecta tanto por el clima y es una muy buena resistencia al desgarro. Siempre lo que hay que tener cuidado con respecto a lo de látex y los materiales que ya mencioné de que podrían tener una interacción con estos materiales. Este es uno de los ejemplos de la casa comercial Cermac, Elite HD, muy bueno. El de la impresión también es Elite HD, pero la otra presentación que es morado, creo que es morado con blanco, sí. Criterios de selección de cubeta. Una de las características que tenemos que buscar al momento de seleccionar una cubeta es que tenga que ser rígida. Nosotros recomendamos las cubetas tipo Rimlock. Las tipo Rimlock se llaman Rimlock porque tienen un reborde interno que hace que el material se detenga o se retenga dentro de nuestra portaimpresiones. Control de volumen o espesor de 2 o 3 milímetros para el material, o sea que tenemos que tener suficiente espacio para darle entre nuestras piezas, nuestros tejidos y nuestra portaimpresión para darle suficiente grosor al material de impresión, ¿verdad? Retención del material, pues se pueden recomendar con portaimpresiones con perforaciones, con rebordes, que los Rimlock o adhesivos. Estos son perforados, son de metal, se dan de cuenta, tiene la orilla tipo Rimlock, además están perforados, va a dar muy buena rigidez, muy buena estabilidad para el momento de tomar la impresión. Y el hecho de que esté perforado lo que nos ayuda es a la contracción de los materiales. Todo material de impresión tiende a contraerse y entonces tener este tipo de perforaciones nos ayuda un poco. Lo mismo con este tipo de portaimpresiones plásticas, pues se recomiendan las que están perforadas y plásticas bastante rígidas. Muy importante que sean rígidas. Estas son de coltenes, si no estoy mal, son esterilizables también. Y este es el adhesivo para silicona. Entonces se puede utilizar con los portaimpresiones. El mayor uso o la mayor recomendación es utilizar en portaimpresiones individuales, que es una cubeta individual. Como vamos a hablar ahorita de eso, una cubeta individual es una cubeta realizada específicamente para nuestro paciente. Está indicado para pacientes con defectos óseos graves, con ángulos, con arcos reducidos y de que nuestras portaimpresiones no entran de alguna manera. A veces se necesita un portaimpresión específico para tomar una buena impresión final. Dentro de los criterios que tenemos que tomar es que tenemos que diseñar primero cuál va a ser nuestro modelo para nuestra cubeta individual. Tomar en cuenta que tenemos que tener nuestro modelo inicial, una cera rosada y papel aluminio. Esto nos va a servir ahorita, lo vamos a explicar. En la imagen B podemos observar cómo está el diseño de nuestra portaimpresión a 5 milímetros de la cresta ósea y diseñando y se le colocaron 3 topes en contacto con cúspides no funcionales. Como podrán ver, son los cúspides linguales en mandibular, y en esta pieza que no estaba siendo afectada se colocó también un tope en la pieza anterior. Se coloca la cera que nos va a dar el espaciador de 2 a 3 milímetros de cera alrededor de todas las piezas, se calienta y se va adaptando, se recorta
y se deja abierto los topes para que esté en contacto nuestro material del portaimpresiones directo con y le dé estabilidad a nuestra impresión. Aquí podemos ver cómo se puede estar en contacto con los cúspides no funcionales, el material rígido de nuestra portaimpresión. Ahorita vamos a ver los materiales. Luego se coloca el papel aluminio sobre la cera para dar un aislamiento entre el material que nos va a dar rigidez para las portaimpresiones y el espaciador. Este es un ejemplo, esta es una resina fotopolimerizable que se vende en los depósitos dentales y se adapta a la forma de su pieza. Está esta opción, está la opción de utilizar acrílico y está la opción de utilizar un acetato termoformado. Pero vamos a ver este ejemplo. Se selecciona, esto es con un acetato termoformado, se utiliza una termoformadora y el acetato y se adapta igual que es de esta manera, con un vacío. Retomamos el material de la resina fotopolimerizable, se coloca una pequeña agarradera para que sea fácil la inserción del portaimpresiones. Luego se tiene que polimerizar, que es un horno de fotopolimerizado. Muchas personas lo hacen con su lámpara de fotocurado, pero lo ideal es utilizar un horno de polimerizado y dejar reposar de 1 a 9 horas. Este es un ejemplo de un portaimpresión o una cubeta individual. Si se dan cuenta, se realizaron cortes de las piezas 18 a la 20, no 21, no 18 a la 20, y se está realizando un puente fijo. Este es un portaimpresiones realizado por uno de sus profesores, les comento, es fotografías proporcionadas por el doctor Cano. Si se dan cuenta, el portaimpresiones es de acrílico y se tiene perforaciones para que le dé mayor retención a nuestro material de impresión. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos, todo material de impresión tiende a contraerse. Entonces, por ejemplo, en una cubeta generalizada, en una cubeta genérica, que es la que utilizamos. Disculpa, te queda un minuto, no sé si vas a hacer otro link. Creo que esta es la última. Ok. Justo, entonces ya ahorita para terminar, entonces como que todo material de impresión tiende a contraerse hacia nuestra impresión, entonces el objeto hacia nuestras piezas. Entonces esa es una de las ventajas de las cubetas individuales, tenemos mayor control del espesor del material de impresión. Métodos de desinfección, podemos utilizar glutaraldehído, iodoformo, compuestos clorados, fenoles y glutaraldehídos no fenólicos. Pues el más utilizado y el mayor recomendado para todo tipo de materiales creo que es los compuestos clorados, el hipoclorito de sodio, el que ya conocemos, diluido.